Ernesto Fontal es un documentalista que ha presentado recientemente su película Tarará, un film sobre los niños de Chernobyl que fueron tratados en Cuba. Charlamos con él y esto nos comentaba. Ernesto, muchas gracias por pasar por Casa Tomada. Un gustazo contar con tu presencia y con un proyecto realmente muy interesante, más allá de lo bello que es la película, con toda una historia atrapante, poco conocida, como es la de Tarará. Contame un poco cómo se gestó este documental, que bueno, ya en algunas plataformas la gente lo puede estar viendo. Bueno, hola, ¿cómo andás, Luis? Gracias por invitarme, por estar acá en esta segunda temporada de Casa Tomada, es un orgullo. Y sí, la peli la pensamos allá por el 2018. Yo pertenezco a un espacio de amistad con Cuba, un espacio de militancia que se llama EFAC, el Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana. Y allá por octubre del 2018 organizamos un recital con Silvio Rodríguez, el trovador cubano que venía de gira por la Argentina. Lo convocamos a tocar en un evento que organizamos acá en Buenos Aires. La mayoría somos de provincia de Buenos Aires, de la zona de Avellaneda. Y Silvio dio un recital masivo donde vinieron más de 100.000 personas. Fue una jornada espectacular. No puedo dejarte de ver, arañando el silencio con tus ojos, tratando de decir algo que las palabras nunca hubieran dicho mejor. Y ahí se nos ocurrió a Paola Gallo, que es la presidenta de este espacio, mi amiga, dice, bueno, ahora dentro de 2 meses se viene el 60 aniversario de la Revolución Cubana, estaría bueno hacer una película, un documental que cuente alguna historia de solidaridad. Y bueno, ahí entre los pocos militantes que teníamos noción de la parte cinematográfica, yo tengo una formación, soy licenciado en audiovisión y vengo laburando en los medios de comunicación, pero nunca había hecho un documental como director, esta era mi ópera prima. Armamos un equipo ahí medio contrarreloj porque faltaban solo 2 meses y ten en cuenta que una preproducción de un documental lleva meses hasta años a veces. Claro. Nosotros medio a las corridas, porque el 1 de enero del 2019 se cumplía el 60 aniversario y iban a haber actos oficiales en Cuba donde queríamos cubrirlos y qué sé yo. Entonces medio como viendo qué temática tocar o cómo abordar el documental, empezando a buscar información. Medio que se nos apareció mágicamente, charlando con unos amigos cubanos, de esta historia de Tarará. La historia es muy particular porque, bueno, es un proyecto, quizás uno de los más grandes en la historia de la humanidad, hasta podría decir, de acompañamiento a una nación completamente extraña, digamos, afectados, y a los pibes. Bueno, contame un poco porque la verdad que hasta la magnitud es impresionante, más de 26.000 pibes acompañados en ese proceso. Sí, la verdad que fue muy, muy loco porque teniendo en cuenta Cuba, un país chiquito, pobre, aislado, con escasos recursos económicos, sin industrialización, sin ganadería, sin recursos naturales, es como que dijimos que apareció esta historia loca de que los chicos de Chernobyl, que habían sido afectados por la radiación, estaban totalmente abandonados en otra punta del mapa. Y como Cuba, siendo un país tan pequeño, se le ocurre a Fidel Castro ayudar a estos chicos que están totalmente abandonados, desamparados, porque también hay que recordar y situarnos que el accidente de Chernobyl ocurre en el 86, en abril del 86, y el programa médico que crea Fidel Castro empieza en el 90. En esos 4 años de diferencia, los chicos obviamente afectados por radiación y enfermedades tremendamente mortales, empiezan a pedir ayuda a los padres de los chicos, a un montón de entidades mundiales, Estados Unidos, Suiza, mismo Ucrania, Rusia, y todos le dan la espalda. Y también hay que recordar que en los fines de los 80 empieza a resquebrajarse la Unión Soviética, después cae el muro de Berlín, y esto repercute también en la salud pública de esos países de Europa del Este, porque se empieza a deteriorar la salud pública, los recursos económicos no llegan a donde tienen que llegar. Y eso hace que los chicos queden totalmente desamparados. Entonces se le propone a Fidel Castro esta idea de que había un pueblo ahí necesitando ayuda, y Cuba también tiene una larga tradición desde el comienzo de la revolución de los lugares donde hay grandes catástrofes sociales o naturales. Ahí Cuba manda médicos y los ayuda en forma desinteresada, porque este programa también fue totalmente gratuito por estas víctimas de Chernobyl. Durante 20 años fueron recibiendo en Tarará, por eso el nombre de la película, la ciudad de Tarará está muy cerca de La Habana. Se armó todo un complejo, donde un hospital especial para ellos, casas, escuelas, se les brindó todo lo que necesitaban para ir recibiendo durante 20 años aviones cada un mes, con un montón de chicos enfermos.
y se le fue dando un tratamiento costoso para un país como Cuba, y costoso también para cualquier otro país, pero más a Cuba, que en esos años 90 también Estados Unidos recrudece un poco más el bloqueo que ya existía. Justamente hoy se cumplen 60 años del bloqueo a Cuba. En ese momento se recrudece más con leyes como las Helms-Burton y un montón de leyes que endurecen más la economía cubana y cae en un periodo que se llamó periodo especial. Los años 90, desde el 90 al 96 más o menos, Cuba entra en la peor crisis económica y es justamente donde Fidel Castro se le ocurre hacer esta locura de recibir a los chicos. Entonces era como, queríamos demostrar como que hasta con los más escasos recursos económicos podés brindar igual ayuda humanitaria, y esos chicos los necesitaban, y bueno, a alguien se le ocurrió la idea de hacer este programa que fue Fidel Castro, y ahí fue que retratamos una película maravillosa. El documental cuenta con testimonios en primera persona de algunos de estos chicos, que bueno, ya no son más chicos, pero que recuerdan todo ese proceso con muchísimo cariño, ¿no? Sí, eso nos choqueó mucho porque, bueno, entrevistamos a algunos de ellos que también decidieron después, al haber crecido con tratamientos muy prolongados, muchos años estando en Cuba, obviamente se fueron aclimatando y formando una especie de familia con las enfermeras que los cuidaban o las traductoras, tenían un rol muy importante por el tema del idioma. Los chicos venían muy chiquititos a una cultura totalmente diferente, otro idioma, otra temperatura también. Nos contaban eso, que venía justo en abril, allá había nieve, en Cuba, en el Caribe, con el sol y el calor. Era un choque de culturas muy fuerte, y eso hizo que los chicos se encariñen mucho con el país, y muchos se quedaron a vivir ahí. Bueno, todo este mensaje se refleja mucho en la historia de Tarará, pero también en toda esta ideología que se manifiesta en el testimonio. Bueno, vos hiciste referencia a Silvio Rodríguez, pero también a Leida Guevara, Ignacio Ramonet, incluso Víctor Casaus, que realmente te hace poner la piel de gallina con esta idea, ¿no?, de pensar en el otro. Sí, eso, para mí, que yo soy también muy lector, muy fanático de la poesía, estar en la casa de Retamar, que nos reciba él, una de sus últimas entrevistas, porque lamentablemente a los 6 meses que estuvimos ahí, después falleció, nos recibió de una forma muy cálida, hermosa, contándonos un montón de cosas que también quedaron fuera de la película, porque por ahí se iban de tema, ¿viste? No tocaban específicamente la historia de Tarará o de la medicina o de la solidaridad. Fue muy jugosa esa charla, con la hija también, que él le dedica un poema y está retratado en la película por cómo se despide de una forma muy amorosa de la hija que se va a África a ayudar como médica, y también la entrevistamos a ella. Y bueno, Víctor Casaus es un amigo mío, divino, también poeta, que nos atendió ahí, nos contaron historias hermosas, y sí, queríamos atravesar un poco también con personalidades de ese calibre, ¿no? La hija del Che contando anécdotas sobre su tío Fidel, como ella lo nombra, que fue como su segundo padre. Fue la verdad muy emotivo, todas las charlas con los chicos ucranianos. Terminamos llorando muchas veces por el amor con lo que hablaban sobre el pueblo cubano y cómo querían esa patria, que los adoptó y ya se sienten cubanos, ¿no? Ellos nos decían. Y fue muy linda la experiencia, la verdad es que fue muy emotivo, y por suerte nos está yendo muy bien con la peli ahora, mostrándola por todos lados. Así que estamos muy bueno. Bueno, Ernesto, te agradezco muchísimo que hayas compartido este rato con nosotros. Invitamos al que pueda acercarse a los espacios en los que la exponen, y lo mismo que en las plataformas, porque la verdad que es un testimonio más allá de lo cinematográfico, que está muy bien logrado, muy, muy lindo el mensaje. Así que bueno, felicitaciones por eso, y gracias por haber pasado por Casa Tomada. No, gracias a vos, Luis, por invitarnos, por difundir estas historias que nos parecen importantes. También, si quieren, paso el chivo ya que está, si quieren saber información de la peli, pueden seguirnos en las redes. Se llama Tarará la película, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí vamos avisando dónde se puede ver. Ahí pronto vamos a estar haciendo una gira por varias provincias del país, así que seguramente andaremos por Córdoba y les avisaremos. Tarará, te voy a decir lo que me trae a la mente Tarará. That the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. Yo no podía ni levantarme de la cama, estaba sangrando. Los médicos ucranianos en Ucrania dijeron que ya tiene que morir. De un día para otro prácticamente desaparece la Unión Soviética. Tocamos fondo. Empezaba Cuba en los peores años de su economía. Yo salí de mi país donde estaba nevando y llego a Cuba, que es un calor. Esas enfermeras de Tarará
eran las que estaban las 24 horas con ellos y cómo se pegaban ellos a las enfermeras y a los traductores, pero aquellos niños eran a llanto porque no se querían ir.